un podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica. ¿Cómo te encuentras hoy, Alan? ¿Cómo estás? Estoy muy emocionado. Dejando de lado un poquito el tema, siempre venir a la cabina y grabar un podcast más a la semana me entusiasma demasiado que hasta me pongo a temblar. Pero me gustaría presentar a la grandiosa invitada que tenemos el día de hoy, porque pues no es poca cosa. Realmente dicen por ahí que participó en un concurso de la NASA y que ganaron, si mal no recuerdo por ahí. Entonces pues sin más preámbulos me gustaría, Dani, que tomaras la palabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenida. Muy bien, me siento también muy emocionada, temblando como Alan de la emoción. Este tema me apasiona muchísimo y es un honor en verdad compartir hoy en este espacio con ustedes el tema que tenemos preparados para todos. Genial. También déjenme decirles que tenemos otro invitado más y es uno de nuestros fan número 1. Bueno, eso dice él. Habrá que comprobarlo con algún reto o algo que le pongamos a hacer. Se llama Patricio, es estudiante de la carrera de física, también está con nosotros. ¿Cómo te sientes hoy aquí con nosotros en este podcast? Pues estoy emocionado, nervioso igual que todos, pero no sé, me motivé a venir acá, a hablar, porque me emociona cómo se discuten las cosas aquí. Genial. Cabe mencionar que Patricio ya estuvo en el pasado programa de Vida Artificial con nosotros, echándonos porras desde afuera y con sus gestos y todo eso nos dábamos cuenta, teníamos un feeling de cómo se sentían los argumentos, cómo se sentían las preguntas. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, que se pusieron mucho a reflexionar y también a divagar sobre ciencia ficción y sobre ciencia y sobre todos estos temas que nos importan muchísimo. Y en este sentido, si alguno de ustedes tiene también interés en presentar un tema, presentar un proyecto, si eres estudiante de prepa, de secundaria, de universidad, si eres doctor o tienes una maestría, te interesa dar a conocer tu trabajo o te interesa venir a refutar lo que estamos diciendo porque crees que estamos mal y tal vez lo estemos, nosotros encantadísimos de dialogar contigo. Esto se llama Diálogos Espaciales precisamente porque buscamos promover, poner sobre la mesa todo aquello que no dialogamos sobre la ciencia, sobre todo tecnología espacial, pero en general sobre la ciencia. Y el tema de hoy, Alan, cuéntanos, aquí Dani ya está súper emocionada por decirnos las cosas. ¿De qué va nuestro tema de hoy? Redobles, por favor. Pues fíjate que antes de empezar con el tema, porque me gustaría guardarlo un poquito. Antes me gustaría saber, Dani, por favor, preséntate al público, dile quién eres, cómo te acercaste a la comunidad UDG Space. Claro que sí. ¿En qué rama trabajas? Con Cuéntanos. mucho gusto. Bueno, soy Daniela Lomelí, como ya lo mencionaron. Actualmente estudio Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Creo que, bueno, spoiler, de eso va el tema de hoy. y yo entré al grupo por la convocatoria que hubo por ahí. No sé si deba ya dar otro spoiler más grande del tema. Como tal, la convocatoria fue para el Deep Space Food Challenge y ahí donde comienza mi trayecto en este maravilloso, interesante y científico grupo. Genial. ¿En qué consiste Space Challenge Food? Y también, ¿qué parte de UDG Space lleva a cabo estos proyectos? Ah, claro, importante, olvidé mencionarlo. Este proyecto va por parte del team de salud espacial y como tal
de manera general, el Deep Space Food es un reto que fue lanzado por la NASA en conjunto con la Agencia Espacial Canadiense. Y el principal objetivo de este es desarrollar diversas ideas en torno a tecnologías o sistemas alimentarios novedosos o, en su caso, también revolucionarios que requieran algún mínimo recurso y maximicen la producción de alimentos seguros, nutritivos, apetecibles y en poco espacio, básicamente. Y creo que un punto clave a resaltar en esto es que se enfoca principalmente en lo que son las misiones de larga duración, como las que se tienen planeadas al planeta rojo. Hasta este punto, al público, si aún no lo ha percibido, me encantaría decirles que efectivamente la plática del día de hoy va a ser de agricultura espacial. Así es. Me gustaría hacer un pequeño énfasis en algo que tal vez no conozcamos todos. La Agencia Espacial Americana, que es la NASA, la Agencia Espacial Mexicana, la Agencia Espacial Canadiense, son agencias de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que sí tienen a veces programas de estudio, maestrías o doctorados, pero que sus científicos no son eminentemente contratados como de la agencia. ¿Esto qué significa? Que personas que investigan, estudiantes que investigan, doctorandos que investigan en otros institutos, en otras áreas, son contratados para ciertos proyectos. Y estos proyectos sí son auspiciados por los gobiernos, en este caso de Canadá y de Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces escuchamos noticias que dicen científicos de la NASA, y déjenme decirles que los científicos de la NASA son científicos de tu universidad, de UDG, de la UNAM, de otras universidades de otros países que están en un proyecto de la NASA, o sea, auspiciados por el gobierno americano. Eso no significa que cuando escuches científicos de la NASA ya le des toda la autoridad que a veces decimos que tienen. Acuérdate de leer sus papers, de leer sus ideas, de checar que de verdad estén diciendo algo relacionado a la ciencia. Y en este sentido, los gobiernos esperan que el pueblo, que nosotros, estudiantes, las personas, toda la sociedad, responda a las problemáticas de hoy en día. Y en este sentido están este tipo de iniciativas como este concurso, donde invitan a los estudiantes a generar ideas nuevas para poder de ahí empezar a planear proyectos más realistas, ¿no? Platícanos en qué consiste más o menos este concurso, de qué va o cómo funciona eso. Más o menos la vez pasada Miguel nos había platicado que habían hecho una aquaponia, pero él nos lo estaba platicando desde su punto de vista de medicina. Entonces ahora me encantaría saber cuál es el punto de vista desde la ingeniería en alimentos. Sí, claro. Creo que realmente es un tema más extenso de lo que creemos muchas veces, porque antes de pasar a esa parte de la agricultura espacial, hay una historia más adelante, más atrás, un trasfondo que se basa en los alimentos que se llevaron antes de que se tan solo planteara la idea de cosechar algún cultivo fuera de tierra. En este caso, viendo los avances tecnológicos que ya se tenían en este momento, pues la NASA principalmente buscó que se abordara esta temática y decir, ok, ya se tiene planteado esto, ya se tiene cierto desarrollo tecnológico en cuanto a la agricultura. Por ejemplo, no sé si vieron por ahí hace poco la noticia de que ya se habían cultivado unos chiles, me parece, y habían preparado unos alimentos en la estación internacional. Y sí, básicamente... de hecho, fue hace meses, ¿no? Acaba de ser hace meses. Por ahí se están posteando en algunas redes sociales. En UDG Space pueden checar también la publicación que se hizo de eso. Qué interesantísimo que puedan ya generar estos cultivos en la Estación Espacial Internacional, porque influyen muchos aspectos diferentes. No es la misma gravedad, no son las mismas circunstancias, pues, y es interesante cómo ya ahí vamos dando grandes pasos en ese sentido. Sí, hay muchísimo detrás de todo ello, como les comentaba, y creo que en este reto se trató de abordar lo que ya se tenía y hacer con lo que ya se tenía algo muchísimo mejor, que en este caso nosotros nos enfocamos en acuaponía y realmente fue un reto, un muy gran reto este proyecto, porque no todos, a pesar de que estudio ingeniería en alimentos y de tecnología, no jamás vi sobre estos temas, ¿no? Tuvimos que investigar. También los chicos de medicina, su área estaba un poco enfocada, pues, más bien fuera del tema. Entonces, fue un reto tomar lo que hasta ahora existe y darle un giro un poco más llamativo, se podría decir. Por ejemplo, creo que también hubo muchas recaídas, podría decirse, cuando ya creíamos que teníamos una idea planteada y de pronto salía
algo que no cuadraba y era como volver a pivotear el proyecto completamente y al final salió algo similar a lo que queríamos hacer al principio, pero no fue completamente lo que nos hubiera gustado realizar. Sin embargo, creo que todos nos llevamos un muy buen aprendizaje y valió la pena. Fíjate que mencionas un punto importante a la hora de que dices que tomaron algo que ya estaba y le dieron un giro de tuerca, por así decirlo, porque la creatividad humana tiene mucho que ver con eso, con tomarlo ya establecido y volverle a dar la vuelta. A veces creemos que en ciencia y en tecnología no existe la creatividad, que tiene que ser descubrir lo que ya existe porque lo has descubierto como una eureka y genial, ahora ya está el resultado. Y a veces no, a veces tomas lo que ya tienes y ahí vemos a matemáticos pensando cómo aplicar una teoría a otra, cómo hacer un conecte con una cosa u otra. En tu caso, por ejemplo, lo que ya se tenía con agricultura espacial y volverle a dar otro sentido, otra aplicación, otra manera nueva de economizar procesos o lo que sea. En este sentido, también los científicos son creativos, sin echarle goles a Roberto Martínez, pero evidentemente para buscar soluciones a veces hace mucha falta la creatividad. Y qué bueno que ustedes se dieron este paso, felicidades por hacerlo y cuéntanos más. ¿Qué les cuento? ¿Qué quieren saber? ¿Algo en específico? Bueno. ¿O yo puedo irme de corrido a hablarles todo? A mí Pero me ustedes gustaría párenme. saber, ahorita que lo estaban diciendo, para la audiencia, ustedes no tienen a Dani enfrente, pero ella ahorita lo estaba platicando con una sonrisa que se le veía toda la felicidad. Ya me y emocioné. todo el entusiasmo. Y a mí me gustaría saber de este proyecto, ¿qué fue lo que más te dejó o qué fue lo que aprendiste? Creo que aprendí realmente muchísimo y digo, escogí la carrera perfecta. Yo, esta carrera era la que quería sin saber qué quería hasta que este proyecto me dijo, mira, puedes trabajar también en esto. En algún momento investigar algo más sobre esto, no sé. Lo que aprendí, algo que haya marcado mucho, por ejemplo, hablando de mi carrera, como ya saben, estudio Ingeniería en Alimentos y Biotecnología y creo que por eso me apasiona más esto, porque lo relaciono mucho en esa parte de la innovación de los alimentos o en la creación de fórmulas nuevas. Para el Deep Space nos dimos a la tarea de ver un documental, si mal no recuerdo era sobre un chef muy reconocido llamado, de apellido Heston, no sé si se pronuncia así, perdón. En él, este chef, documentaban esa parte en la que fue invitado por la NASA justamente a reformular alimentos para los astronautas. Y son muchísimos retos que él también se topó en el camino, porque claramente no es lo mismo formular algún alimento que va a salir fuera del planeta por tanto tiempo que cocinar algo en un restaurante. A pesar de que los procesos o las recetas de este chef eran muy novedosos y muy, pues la gran cosa, también para él fue un reto muy complicado. Y esa parte me gustó muchísimo. Además de también conocer la parte, por ejemplo, de salud, como la parte más humana de los astronautas y su relación con la comida fuera del espacio, porque incluso se relacionan mucho los temas psicológicos. La comida es más que algo que te nutre, es también algo que, pues de alguna manera u otra te hace feliz, te hace sentir vivo. Y definitivamente nos hace felices. Más a mí, Sí. mira. A todos nos gusta la comida, ¿no? Y es, creo que, un punto importante a tratar, porque los astronautas, cuando se dio la primera oportunidad de alimentarse en el espacio, para comenzar fue un miedo también. Fue una incertidumbre para el primer astronauta que salió del planeta y dijo, tengo que cubrir mis necesidades fisiológicas, tengo que alimentarme, pero no sé si esto es posible fuera de mi planeta, no sé si esto me vaya a perjudicar de alguna manera o no. Por suerte, por fortuna, se Así pudo. es. Es posible. Hablas de Yuri Gagarin, el Ajá, ruso. exacto, sí. Porque, aparte de ser el primer hombre fuera del planeta, fue el primero en comer fuera del planeta. Y creo que, Qué miedo. imagínate. Oye, ¿tú sabes qué fueron las cosas que él se llevó para comer? Específicamente, el alimento no lo recuerdo, pero sí recuerdo que eran cosas muy poco apetecibles y la comida se encontraba como dentro de un cilindro como de pasta de dientes, algo así. ¿Te imaginas, Ajá. Pepe? Estás solo fuera del planeta, sin nadie que te acompañe, en medio de la nada, tienes mucho trabajo que hacer
y de repente que te manden la comida que no te gusta. Mira, yo te voy a contestar desde mi punto de vista de gordito. O sea, cualquier comida que me des, para mí es genial, depende de la cantidad. Nada más imaginarme que de un dentrífico tengo que sacar esa comida, un purecito. Y yo digo, no me importa que sepa, pero a mí aliméntame mucho. Pero ese sería el problema. imagínate comer eso mismo todos los días por mucho qué horror, tiempo. qué horror, qué horrible. Sí, o sea, yo me enojaría de estar allá arriba y Sí, es exacto. como de, ¿en serio gastaron tantos millones en desarrollar esto y me mandan pasta de dientes? ¿Sabes cuánto vale subir 1 kilo a la Estación Espacial Internacional? Sé que son más de millones. No, son 20,000 euros, no es tanto. Bueno, Pero fíjate, por kilo. bueno, 20,000 euros por kilo. Aparte la nave. sí. Entonces, para poner en contexto a las personas, tampoco es tan caro. ¿Por qué lo digo? Y aquí me busqué un pequeño índice que quería hoy mostrarles. Lo que se gasta en películas, no sé si lo saben, pero por ejemplo en la película de Avatar se gastaron 250 millones de dólares. En las películas más caras, por ejemplo en la de los Avengers, se gastaron 365 millones de dólares. Una subida a la Estación Espacial Internacional más o menos anda costeando 6 millones de dólares. Hagan comparación, son 2 órdenes de magnitud. O sea, lo que tú te gastas en Avengers, los astronautas evidentemente están lejísimos de gastarse eso para ir. ¿Y por qué decimos que es costoso? Por nuestra falta de cultura científica. 20,000 euros subir 1 kilo de comida a un astronauta que está dándolo todo por la humanidad, ni siquiera por... Y que en cualquier momento se puede perder en el vacío. Exacto. Literalmente. Literal. Entonces, es importante que dimensionemos. Obviamente a la película le ganan en taquilla muchísimo dinero, pero lo que la humanidad ha ganado en ciencia, en tecnología y en aplicaciones es monstruosamente mayor. Entonces, hagamos un poquito de uso de conciencia de por qué la vida de los astronautas es así. Y ya se ha hecho. De hecho, para poner en contexto, se han hecho varias investigaciones sobre los alimentos de los astronautas y todo eso. En China creo que hicieron... Tú tienes el dato, ¿no? De lo de China. Pues sí, precisamente de más o menos cómo nació la agricultura espacial. No sé si... Sí, ¿les sí, gustaría? cuéntanos. Bueno, les platico. Todo comenzó en una tarde por allá Soleada. En una soleada tarde allá en 1977, cuando un joven investigador de la Academia de China en Ciencias Agrícolas, de nombre Jian Xingkun, honestamente no sé pronunciarlo correctamente, lo voy a deletrear por si lo quieren investigar, que es Jiang y el apellido es Xingcun. Este joven fue el que en esa tarde se le ocurrió qué pasaría si llevan semillas al espacio. Entonces, precisamente para no quedarse con la duda, participó en un programa y mandaron 400 semillas, me parece. Y lo que querían buscar en esas semillas era cómo había afectado el espacio, la radiación, los rayos cósmicos en el ADN de esas semillas. Y pues efectivamente después del experimento sí encontró que se habían modificado genéticamente, al menos el 12% de esas semillas se modificaron. Y a partir de eso, cada año China ha estado enviando más de 400 especies de plantas al espacio. Y si alguna vez se preguntan más o menos de dónde tenemos pepinos gigantes o tomates tan pequeños, se lo podemos agradecer a esto, ya que estas mutaciones nacieron de aquí. Y precisamente un dato más exacto es que se han conseguido berenjenas gigantes o pepinos de medio metro de largo y casi 10 kilos de peso. ¿Te imaginas agarrar un pepino de ese tamaño? Ya ves de lo que hablaba yo, uno como gordito lo que busca en el espacio, cantidad es lo que hace falta. Fíjate que en 2006, China ya con el satélite Shihan 8, creo que se pronuncia así, no estoy seguro, ya tienen 2,000 tipos de semillas en su estación espacial. A veces son noticias que no nos damos cuenta porque son de China, porque no son de la NASA, porque no le damos ese valor cultural que tiene, por ejemplo, hablar de la NASA. Y, por ejemplo, también quisiera hablar de un librito
que escribió Gerald K. O'Neill por ahí de los, creo que en el 1977, que se llama... ¿En una tarde soleada también? No sé si en una tarde soleada. Una tarde No creo lluviosa. que lo haya escrito en una sola tarde. Dos Pero tardes. suponiendo que más o menos lo escribió en Una algunas soleada tardes y una soleadas. tormentosa, porque estaba teniendo problemas. Eran 2 temporadas diferentes. Ok. Bueno, suponiendo que fue así, se llama The High Frontier, como la gran frontera, donde empieza a especular sobre colonias en Marte o en la Luna y hace todo un análisis especulativo, obviamente, sobre qué alimentos podrían tener, sobre cómo podría ser la vida más allá del planeta. Ahora sabemos que Elon Musk quiere bombardear los polos de Marte para calentar el planeta, bombardear con bombas nucleares, y nos pareció muy tonto en aquella mítica entrevista que le preguntaron eso y dijo, pues lo voy a calentar con bombas nucleares. Pero sinceramente, aparte de que podemos seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro planeta, el tratar de poblar otro planeta con estas nuevas tecnologías es una opción no nomás viable, sino que tarde o temprano será necesaria para la humanidad. La sobrepoblación. La sobrepoblación, y no nomás la sobrepoblación. La falta de recursos. Y también podemos aprender cómo otra vez terraformar Marte, porque así también entendemos en un proceso, por así decirlo, reversible, qué es lo que está pasando con el planeta Tierra y cómo nos lo estamos llevando a la mejor a la ruina. Entonces, muchas veces se da el argumento de, no, pues mejor arreglamos este planeta. Oye, espérate, pero ¿quieres que experimente con tu planeta para ver qué le hizo falta? No. Evidentemente, un planeta, si nos damos cuenta que es estéril, todavía no sabemos, están en exploraciones, pero sí, si resulta estéril, es un campo, ahora sí que va a ser fértil para poder experimentar y hacer vida ahí, ¿no? En este sentido, creo que tiene que ver estos proyectos de agricultura espacial, ¿no? Sí, exacto. Es un punto muy importante y creo que es también algo que me gusta mucho de este reto, porque no solamente se busca que el proyecto como tal, la innovación, sea adaptada fuera de la Tierra, sino principalmente en nuestro planeta. Y bueno, por ejemplo, esas modificaciones genéticas que mencionabas también son, bueno, aquí es un tema también que causa mucha controversia porque no siempre se confía en esos organismos modificados, en los transgénicos, pero algunas veces, o bueno, se supone que se crean para dar más beneficios que lo que pudieran perjudicar. Y si el proyecto, los proyectos desarrollados en el Deep Space funcionaran en otro planeta, tendrían que funcionar en el nuestro. Y de alguna manera u otra se atacaría esta gran problemática que es la hambruna mundial. Y pues es un punto muy importante que se aborda también el reto. No solo estamos enfocándonos en Marte, sino también en nuestro planeta. Es como matar 2 pájaros de un tiro. Claro. Exacto. Sin querer queriendo es cumplir la agenda de las... ODS. Cuidar el planeta. Exactamente. Las ODS de cuidar el planeta 2030, y la así es. hambruna mundial. Sí, así es que por ahí, si ustedes son de ese tipo de personas que siguen criticando la exploración espacial, por favor, nos va a dar ambas cosas. Nos va a dar explorar el universo y aprender a cuidar nuestro planeta. En este sentido, quiero hablar de que la NASA ya tiene tiempo anunciando de que quiere ir a Marte para el 2030. Jeff Bezos perdió la demanda que había hecho para ser los siguientes proveedores de la NASA y sigue SpaceX a tope. Ya nos puso un carrito en órbita alrededor de Marte, ya nos está demostrando su capacidad de mercantil. Entonces este proyecto es como los que se llevan a cabo ahora en UDG Space por parte de Dani. Muy pronto van a tener que ser viables sí o sí, o sea, van a ser necesarios. Nuestra generación, si eres joven, nos va a tocar posiblemente ver la primera tripulación en Marte. Si eres de mediana edad también, y si eres de edad avanzada, pues mira, ya estás viendo los primeros pasos. Si eres de edad avanzada, ya te tocó ver un cambio radical entre lo análogo, lo digital y las redes sociales. Entonces la ciencia, independientemente del calificativo ético que le podamos dar, ha llevado a la humanidad poco a poco a mejorar muchísimo. Oye, Dani, pero hablando de alimentos, ¿qué otro tipo de alimentos se puede hacer en el espacio? ¿Cómo son los procesos? Había escuchado algo de que tienen como unas pequeñas urnas donde los hacen. ¿Qué les afectan a las plantas? Ajá. Sí, los alimentos realmente han evolucionado todo este tiempo desde que comenzaron los viajes fuera del planeta. Como les comentaba al principio, era como un dentrífico y también había muchos alimentos liofilizados o deshidratados. Creo que por ahí incluso vi que en una ocasión llevaron helado deshidratado. Y Wow. No suena nada apetitoso. No. realmente ninguna de la comida que se llevó era apetitoso y era el principal problema que se tenía. Y es por eso que se le da
se le ha estado dando ese seguimiento a la agricultura espacial porque es algo más fresco y algo que de alguna manera te recuerda a tu natal planeta Tierra. Y Sí, claro. de verdad, hay muchos alimentos que, bueno, es que al principio se enfocaban más en la parte nutrimental del alimento que como tal en su sabor. Y es la parte complicada porque el astronauta puede que se esté alimentando, en teoría, de forma correcta y los nutrientes que necesita, pero más de alguna ocasión debió haber pasado que el astronauta prefería no comer a comer eso que realmente no le gustaba. Entonces, pues fue este tema que se abordó. Y comida, alimentos que se han estado llevando, también recuerdo, es una historia que me quedó también muy, muy grabada porque claro que habla de un mexicano, Neri Vela, perdón, que fue el primer astronauta en llevar la tortilla al espacio. Como Genial. buen mexicano. Claro que sí, tacos en el espacio, ¿por qué no? Y también fue un buen alimento, un buen candidato, porque a diferencia del pan, el pan soltaba migajas que podían afectar el sistema de la nave. Y la tortilla no, la tortilla es buena y deliciosa y se pueden preparar con más cosas. Riquísima. Ahorita que estabas diciendo de la tortilla, yo siempre he tenido un problema en cómo le explicarías a un extranjero la diferencia entre los tacos, los sopes y las flautas. Fíjate que es pregunta para Dani, ¿verdad? Dale, Adelante, Dani. adelante. Al que guste. Vas. Es que yo como gordito otra vez poniéndome esa etiqueta no puedo dejar de lado esa pregunta. No, es algo confuso en el sentido de que fui a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua y en ¿cómo te podría decir? En resumidos términos, masa con comida, todo se puede decir. Pero sí tiene mucha diferencia la consistencia, el modo de preparación. Así es. Incluso unas con manteca, unas con mantequilla, unas con aceite, eso cambia el sabor. Pero si tú te pones a decírselo, que se lo imaginen, le puedes decir que un taco es una tortilla con carne, salsa, no sé, cebolla, cilantro. Un sope es tortilla. Sí, con sí, carne, sí, son los mismos salsa, elementos. Exacto, sí. tiene los mismos ingredientes y nada más es la preparación diferente, pero sabe diferente también. Y gracias Sí. a esa pregunta, Magia. Aunque suene igual, Sí. sabe diferente. y gracias a esa pregunta que estás haciendo, Alan, nuestro siguiente reto para ti será una misión Preparar tacos. espacial en donde lleves masa y comida y tú te encargas y los haces sopes o... El primer astronauta en llevar sopes al espacio. Sí, Pues chance y podríamos hacer un CanSat o un CubeSat que se encargue de amasar en el espacio y que nos traiga nuestra comida. Me interesa, Ya, estoy un chef. dentro. un chef robótico Un allá. chef. Eso estaría maravilloso. ¿Sabes si hay vida robótica cocinando? Tú que eres de ingeniería en alimentos. Vida robótica. Bueno, así Vida. le quiero decir yo. Muy bien, adoptemos el término. Robots. Me gusta. Volviendo a vida artificial. Oye, no sabemos lo que es la vida, ¿por qué no puedo usarlo así? ¿Qué es la vida? Sí. En realidad, creo que, bueno, estoy segura, la mayoría de los alimentos ya van preparados desde aquí. Ellos nada más básicamente destapan el producto y lo consumen. Entonces, no, lo más que podría saberse cómo preparar es esto que se está dando en la estación internacional, que es el cosechar algunos vegetales, pero como tal no hay alguien o algo que prepare un alimento. Ahora, el sistema que ustedes querían hacer, o que diseñaron más bien, ¿es para una estación espacial o es para otro planeta, para otra atmósfera? Lo habíamos adaptado inicialmente que fuera un sistema que se encuentre dentro de la nave y una vez llegando a Tierra, a otro planeta, pudiera ser desmontado y ahí expandido, siendo más como una especie de granja, pero Mira. Pensándolo como un invernadero. Que Algo así, fuera ajá. creciendo. sí. No puedo evitar que se me vengan imágenes de la película de Martian and the Weir, del libro también. No sé si la vieron. No, realmente no. Aún no. Está bonita, se las recomiendo. Y Buenísima. abro paréntesis, lista. del mismo autor, Andy Weir. Recuerden que tenemos pendientes el desmenuzamiento de la obra literaria de él, la tercera obra literaria, Hail Mary. Va a venir un astrofísico a ayudarnos a entender toda la ciencia que hay detrás, ya nos confirmó. Así es que recuerden conseguir ese libro, irlo leyendo por si tienen ganas. Recomendadísimo, sobre todo porque hay una parte donde se exploran vidas, por no hacer mucho spoiler, y volvemos a la parte de cómo las civilizaciones consumen sus alimentos y cómo se diferencian sus Sí, hábitats. ya recordé Entonces, lo que pasa ahí. ¿cierto? yo creo que realmente, incluso en el mismo libro que te lo recomiendo demasiado, se llama Hail Mary. Ok.
vas a encontrar muchas cositas que te van a gustar sobre la agricultura. Es que ese libro tiene todo. Tiene agricultura, tiene ciencia, tiene astronomía. Astrofísica. Tiene física teórica de punta también. Parte de ingeniería en electrónica. Porque el villano de la historia es bueno, en ciencia ficción, pero también es física teórica pura, pura y dura. Tampoco los podemos spoilear, pero también te lo recomiendo muchísimo y pues con mucho gusto te invitamos, si lo lees, a esa gran plática. Claro que sí, me encantaría. Ahora, como sabes, en este podcast fomentamos el gusto por las preguntas y por la especulación y no tener miedo a preguntar. Y por ahí va mi siguiente pregunta que te quiero hacer, que me ayudes a reflexionar en este tema. ¿Crees que porque en ocasiones se ha hablado de la psique de los astronautas cuando están en una misión, cuando están encerrados, se pone más atención cada vez a eso? ¿Tú crees que en qué medida los alimentos pueden modificar el comportamiento humano? Tú que eres ingeniera en alimentos, yo tengo algunas ideas, pero son muy vagas, no sé si más o menos tú nos quieras retroalimentar en ese sentido, y si en agricultura espacial ya se está pensando en eso, o simplemente ahorita nada más en la verdura o los alimentos que puedan sobrevivir, porque pues también ya es un paso muy grande, pues, pero por ahí va la pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante y muy compleja también. Es un aspecto muy importante la comida en cuestiones psicológicas porque no sabría decirte específicamente en qué, pero sí te afecta directamente porque no estás acostumbrado a consumir ya sea el mismo alimento por tanto tiempo o a consumir un alimento que no te gusta, ¿no? Estando aquí en el planeta, tú dices, no me gusta esto, voy a comer otra cosa, pero estando fuera, donde no hay puestos de tacos, no hay algo que te guste, no hay nada que preparar, tienes que adaptarte a ello. Y si no te adaptas, puedes sufrir consecuencias ya de salud. Los nutrientes que necesitas para seguir en esa misión no están llegando a tu organismo, entonces se vuelve todo un ciclo. Todo es como una bola de nieve que va creciendo si no se tratan esos puntos. Ok, sí. ¿Sabes? Ahorita que estaba diciendo del puesto de tacos en el espacio, si se llegaran a tener más estaciones espaciales, yo creo que una idea definitivamente muy innovadora sería hacer un satélite que fuera un puesto de tacos que le llevara a cada estación. O dejando de lado los tacos, cualquier comida que fuera de... Sí. De estación. Como un carrito de hot dogs en el espacio. Sí. Que se mueva. Que se mueva. Pues fíjate que a lo mejor no nos toca verlo, pero yo creo que sí va a haber mucho, no nomás contaminación espacial, sino población espacial a baja órbita, a órbitas altas y también en otros planetas. Ya muy pronto. La Estación Espacial Internacional, desgraciadamente, se está despidiendo ya de su servicio, sí. Pero ya hay 2. La primera vez que la humanidad va a tener 2 sustitutas rondando por ahí. Y mucha gente se preguntaba, ¿y de qué sirve la Estación Espacial Internacional? Pues porque no conocemos lo que es estar lejos de la influencia gravitacional del planeta, no sabemos cómo le afecta al cuerpo, por ejemplo que necesitan más calcio porque los huesos se van deteriorando. Todas estas cosas son importantes de investigar porque, como ya dije, el futuro de la humanidad no está en esta tierra. ¿Qué opinan también al respecto de, en la pregunta que te hacía hace rato de que pueda modificar la conducta? Me tocó dar un servicio social en Honduras en un hospital psiquiátrico. Y algo que me llamaba mucho la atención es que para que no interfiriera con los medicamentos que les daban, les prohibían totalmente el alcohol, incluso en desodorantes, en cremas, en esto, irritantes, no podían tomar picantes, no podían tomar café, no podían porque supuestamente les alteraba la conducta. Tal vez esta pregunta sea para algún psiquiatra por ahí que nos esté escuchando, que nos quiera venir a hablar de eso. Algún psicólogo. Algún psicólogo, algún fármaco, ¿cómo es? Psicología clínica o algo así, estudia este tipo de cosas. Un nutriólogo, ¿no? Incluso. Ajá. Porque es interesante saber hasta qué punto un militar entrenado que se vuelve piloto, que después se vuelve astronauta, o ahora que ya se lanzó la convocatoria a ciudadanos comunes. Por ahí tenemos a Javier Santolaya intentando ser astronauta y personas así, preparadas, pero de todos modos que no tienen esta disciplina militar. Habrá que ver hasta qué punto estos alimentos les afecten o no les afecten. ¿Ustedes qué creen? A ustedes como personas, como individuos, ¿les afectaría una dieta limitada o no? Yo a mí, independientemente de lo que ustedes contesten, a mí sí. Horrible. Sí. O sea, yo mientras haya cantidad está bien, pero si estoy limitado, sí me voy a poner ansioso y muy enojón. Sí, automáticamente viene a mi mente este anuncio de... Ay, creo que era de Snickers,
del chocolate. Sí. Que Sí, cuando tenía efectivamente. mucha hambre se ponía como un ogro y nada más le daban el sneaker y ya todo se arreglaba. Algo así creo que podría pasar, pero no había pensado esa parte, por ejemplo, de que, claro, una persona muy preparada tendría que tener cierta resistencia a este tipo de problemas que se pudieran presentar. Y en cuestiones de personas un poco más comunes, se podría decir, o personas que no tienen esa formación tan estricta, probablemente sí sería un problema más grave. Sí, claro. ¿Tú qué opinas, Alan? Yo opino que si a mí de repente me quitaran todos los azúcares y el pan, me enojaría. Sí, Claro claro. que sí. Y más a estas alturas del semestre se necesita. Sí, mucho más. Son el precioso. Entonces sí, realmente creo que es una forma que nunca había pensado, pero que siempre está presente en todos. Si uno come es feliz, si uno come algo rico es más feliz. Y si uno come algo que le gusta y está rico, uff, Más feliz. definitivamente tiene todo. Es Entonces, como el dicho que dicen que somos lo que comemos. No es un dicho, pero por ahí lo he escuchado. Soy un pan. Sí, por algo está tan extendida la industria culinaria, ¿no? Sí, Porque o la industria de apar- alimentos. La industria de alimentos, aparte de ser una necesidad básica, se vuelve incluso una cultura ya externa a nosotros, incluso un ente separado de nosotros, que tiene sus propios modos de manejo. Tú has de conocer todo lo que es industria alimenticia, pero no nomás eso, también el poder simbólico que genera una cierta comida en cada cultura nacional, a cada una de las culturas, pues, porque ya nos identifica, ya aparte incluso nos hace pelearnos, las quesadillas van con queso, ¿no? Exacto. Etcétera. Entonces, es una parte, es una extensión de la personalidad de una necesidad humana, pero que precisamente como ya nuestra vida ya va enfocándose también a ir al espacio poco a poco, por eso va a ser importante, muy importante, y más que nada como supervivencia, ¿no? Al principio. Sí, así es. Creo que la industria de alimentos es una rama muy específica de acuerdo a la región. Por ejemplo, recuerdo una visita industrial que tuvimos a Yakult. Ahí nos mostraron productos de diferentes partes del mundo. Y para nuestra sorpresa, no es lo mismo los productos que venden aquí a los productos que venden, por ejemplo, en Asia. Varían siempre, no solo en cuestiones de cantidad de azúcar, sino también en sabores. Eran muy exóticos en otros lugares. Por ejemplo, no sé, en lugares más cercanos a la selva, donde tienen frutas más exóticas, los yogurts de Yakult o incluso el sabor original de Yakult era completamente diferente. Y creo que es también un reto adaptar los alimentos en el espacio, porque no siempre van personas con las mismas culturas o de los mismos lugares, o esa parte también. Sí, sería como creer que porque todos los humanos necesitamos el mismo alimento y ya por eso vas a mandar lo mismo. Y en realidad no, porque tenemos diferentes constituciones biológicas. De hecho, imagínate que pudiéramos no nomás hacer un plan alimenticio tipo este tipo de dietas cuando uno se pone a hacer mindfulness o todo eso, sino de verdad científicamente o médicamente lo que necesitas para que, por ejemplo, tu retina deje de envejecer tanto o este malestar que tendrías o este síndrome se neutralice o lo que sea. Tal vez en algún futuro con el manejo de Big Data en medicina, en donde tienen monitoreados, se planea tener monitoreados todos los síntomas de los pacientes y eso, podamos llegar a una nutrición más adecuada. Pero qué reto tan grande hacer agricultura espacial que sea para diferentes culturas, diferentes personas que van a ir para allá. En este sentido, y también porque me da curiosidad, ¿qué tipo de plantas ustedes propusieron cultivar allá? Platícanos más de tu proyecto ya en particular, Sí. que nos interesa saber. Aquí en esta parte, antes de pasar a la segunda pregunta, creo que es eso, la agricultura espacial, creo que es un vínculo más firme entre todas las naciones, porque todos consumimos vegetales, a diferencia de los productos que son de alguna manera procesados. Entonces, creo que también es otra ventaja que no había visto dentro de la agricultura espacial. En la estación espacial se han estado cultivando chiles, como les comentaba, y dentro de la investigación del Deep Space Food nos dimos cuenta de que también la lechuga, el tomate y las hortalizas, vegetales de hoja verde, eran muchísimo más fácil de producir fuera del planeta, por sus propiedades y por su resistencia también. Sin embargo, se pueden adaptar otras como el tomate y la soya,
y la lenteja también tenían buenas características, pero aún sigue como todo en prueba. No se ha tenido la oportunidad de cultivar todas las frutas, todas las verduras que nos gustaría probar en el espacio. Pero aquí otra ventaja es que gracias a estas investigaciones que se han estado haciendo, estas pruebas, se han dado cuenta de que sí es seguro cosecharlas fuera, principalmente en la estación espacial, porque no se ha tenido la oportunidad de cultivar fuera de un entorno más controlado, por ejemplo, que fuera en Marte, donde está abierto y las condiciones de radiación solar, el clima, todo eso afecta. Pero Claro. al menos en un espacio controlado, de manera cerrada, sí es posible y sí es seguro. Yo creo que escuchándote, el primer paso que darían las agencias, supongo yo, sería hacer invernaderos o algún tipo de instalación, ¿no? Construcción ya sea en la Luna o en Marte o a donde queramos ir. No creo que sea tan fácil el paso de encontrar una planta que se adapte totalmente al ambiente o al clima de Sí, así es. estos lugares. Es, creo que, la tirada. Primero enfocarse en un ambiente que pueda estar controlado en cuestiones de temperatura, de pH, de humedad, y esto hacerlo de acuerdo al vegetal, a la fruta, a la verdura que se quiera cultivar. Ahora, atendiendo a este punto, no sé qué tanto haya ayudado en la biotecnología genética en cuanto a esto. No sé si se puedan alterar estas plantas de manera genética o no. No sé si se está haciendo investigación en eso, me surge la duda. En sí desconozco el dato, desconozco si hay alimentos genéticamente modificados fuera del planeta con los que se están trabajando o son chiles normales, por ejemplo. No sé si han sido modificados, ¿Qué no sé tipo si de no. chile? Creo que eran, no, mentira, no recuerdo muy bien. En el espacio haciendo tu salsita roja. Ah, qué Con rico. tu tortilla haciendo tu taco. Efectivamente. Yo tengo una pregunta. Ajá. Hablaste sobre hidroponía. ¿Qué es lo que tienes que considerar para hacer un cultivo de esas características? Sí, claro. Es importante porque, es que al principio nuestra idea era maravillosa. De hecho, ahí La también ciencia sí creo que empieza en la mayoría de los proyectos Sí, y después chocas contra un muro. sobre eso Exacto. tengo también más dudas, pero bueno, quisiera, al mismo tiempo que nos dieras las características que tienes que considerar, me gustaría que también dieras el repaso, porque dijiste que tenías etapas, o sea, que tuvieron que cambiar. Quisiera ver Sí. esas etapas que Ok, Sí, interesante. Muy bien. Al principio, la idea estrella era combinar la acuaponía con la hidroponía. La Ajá. hidroponía es la manera de cultivar plantas sobre superficies de agua únicamente, y la acuaponía combina peces con agua. Entonces, los peces nutren la planta y al mismo tiempo le dan oxígeno al agua y la planta crece sobre el agua. Entonces cuando Miguel nos estaba platicando de que al final no pudieron utilizar peces, es eso que me estabas diciendo. Sí, de así que, es. chale. Topamos contra muro. Entonces, Y era la parte difícil, porque no sabemos si la planta lograba sobrevivir en esas condiciones, mucho menos sabíamos si el pez también lograba sobrevivir o lograba reproducirse, porque aquí la tirada era que los astronautas pudieran cosechar los vegetales, pero también en algún momento consumir los peces. Así es. Y creo que esa fue las primeras ideas. Ya después cambió únicamente a un sistema de hidroponía vertical. En él las plantas se encuentran en una especie de tubo, los tubos están de manera vertical y las plantas dentro de esos espacios con una esponja, por así decirlo. Es una especie de esponja que mantiene la humedad. Entonces el sistema, imagínalo como un cubo de 1 metro por 1 metro. Dentro de ese cubo se encuentran esas cortinas cilíndricas donde van las plantas, y en la parte de abajo de esa pecera, se podría decir, se encuentra el agua, y el agua recircula por todo el sistema y llega a ese tipo de esponja que tiene las plantas. para hacer esa circulación, ¿qué se tiene que considerar? Creo que basta con una bomba, ¿no? Sí, así es, una Nada bomba. más para que esté ayudando a volver a subir el agua, como si fuera una pecera. Sí, tal cual. Eso implicaría entonces gravedad. Sí, Está pensado para lugares con gravedad. era otro de los aspectos que nos tenía en jaque, porque se desconoce hasta ahora en Marte, por ejemplo, cómo podría afectar o si realmente el sistema funcionaría.
Ok. Oh, cierto. Y también depende de la presión, ¿verdad? Porque creo Sí. que se evapora un poquito más rápido el agua. Sí, se los pierde. sistemas de Condensa hidroponías menos. verticales que puedes buscar en Google, pues todos tienen agujeros y si por ahí está pasando el agua, todo el agua en gravedad cero, pues Sí. empezaría a flotar. Sí, evidentemente Ajá, se puede exacto. controlar con un invernadero, ¿no? Muy Aquí la hermético idea, y con presión. sí, aquí la idea era todo tenerlo encerrado para evitar como fugas de que Ujú. el agua estuviera volando por todos lados, pero eso también no. ¿Por dónde va a salir la planta? Ajá, Y... sí, exacto. Era el problema que teníamos que armar una especie de pasillo por el cual el astronauta pudiera llegar a cosechar sus verduras para hacerse el desayuno, bla, bla, bla. Pero eran muchísimos aspectos a considerar que en algún momento se nos fueron de las manos y teníamos que cambiar todo. Ya, ¿qué cambiaron? Al final fue eso, el sistema modular, se me va el nombre, está un poco largo, el sistema modular de hidroponía. Ah, ok. Eso fue el final que entregamos. Ya al final que entregaron. Sí. ¿Y cómo les fue? Pues hace, ¿qué será? Un mes, hace 2-3 semanas, anunciaron los finalistas de la siguiente fase. No fuimos seleccionados, pero creo que habrá un segundo intento, donde podemos volver a inscribirnos como participantes por segunda ocasión. Entonces, esperemos que en esta ocasión nos vaya un poco mejor y ya ver esos puntos que nos hicieron falta y que nos tenían vueltos locos. Genial. ¿Por qué para ti como estudiante es importante este tipo de proyectos? Es importante, pero también me da mucha curiosidad. Creo que le gana la curiosidad a la importancia porque como tal, mi formación académica o más bien mi campo laboral no me especifica en la malla que puedo trabajar algún día en la NASA formulando, pero me gusta mucho saber que puedo adaptar este aprendizaje a algo que no sabía que podía enfocarlo en mi carrera. Genial, maravilloso. Hace rato habías mencionado que tal vez toda esta industria de agricultura espacial puede venir solucionando problemas de hambruna en el planeta. En este sentido, y considerando que también tenemos que cuidar a las especies y la contaminación que se está generando, por ejemplo, con la carne, con toda la industria de la carne, ¿crees que a través de biotecnología o de esta industria alimenticia se pueda después cultivar? ¿O qué tan lejos estamos de cultivar tejidos proteínicos animales o células animales, perdón? ¿Cómo has visto tú eso? Y si crees que si es posible se pueda después desarrollar en el espacio, que después puedan cultivar este tipo de cosas. Actualmente ya es un hecho, si se puede, es posible. Bueno, no sé si te referías a esta parte en la que se hace carne artificial, por así decirlo. Literal, a eso me refería. Excelente. Sí, ya es posible, es muy costosa, pero es posible. Entonces ya solo creo que sería cuestión de trabajar en esos aspectos de poder en algún momento hacerlo más accesible de manera cotidiana a todo el público. Ah, mira, pues entonces vamos a verlo muy pronto, porque yo recuerdo todavía que aquellos teléfonos gigantes que valían como muchísimo dinero, de ese paso a que todos tengamos un celular con poquito que ahorremos, fue muy rápido, 20, Sí, 30 es. años. Esperemos Que dentro de 20 o 30 años podamos estar probando esa carne artificial. Así es. Que yo voy a reiterar mientras sea mucha. Genial. Esperemos que en 20 años todos tengamos impresoras de carne. Impresoras de Ajá, carne sí. maravillosas. Impresoras de Oye, carne. me cuesta trabajo Tacos el recargar mis artificial. cartuchos y encontrar la Es que marca un de taco nunca va a imagínate. poder ser artificial. Al menos yo siento que todo desde el lugar donde te lo preparan, la persona y Sí. otros detalles poco salubres Sí. probablemente del puesto hacen que el taco sepa como debe saber un taco. Sí, sí, Fíjate, sí. yo tenía esa idea de que la carne artificial iba a ser como plástica, pero si te pones a pensar que son células animales cultivadas, son Incluso células pueden animales, ¿sí ser me explico? células no es- vegetales. incluso pueden ser células. De hecho, sí, vegetales, porque no tendría como tanto sentido extraer células. Bueno, Es mentira. como el tofu de carne. Algo así, es muy complejo. No tengo muchos datos sobre el tema, Ajá. pero sí escuché por ahí que ya están en producción y la investigación ya va como más avanzada. Sí, genial. Sí, sería maravilloso. En el caso de que volvieran a participar en esta convocatoria, ¿qué de la parte de biotecnología te gustaría aplicar ahí? Porque creo que lo que mayormente has estado desarrollando en esta ha sido como la parte de alimentos. Entonces, ¿qué cambio radical le podrías agregar a la parte de biotecnología? Creo que el añadir
organismos genéticamente modificados, especies modificadas, sería un muy buen paso y tendría que dar buenos resultados, pero para ello, reitero, tendría que haber primero un acercamiento con las condiciones del planeta desconocido y adaptarlo a ello. Puede ser así, o yo más o menos me lo imagino que es, a lo mejor ahorita la palabra que dijo esta Dani de genéticamente alterado y suena demasiado avanzado, pero pues al final creo que se reduce a estar seleccionando las especies que poco a poco Sí, claro. tienen mejores características y están genéticamente alteradas, Sí. simplemente Claro. por eso. Todos en Entonces, nuestras manos, ajá. nada más para hacer una observación, todos en nuestras manos hemos tenido un ser vivo Transgénico. transgénico, y lo digo por los perros. Sí, no, Le digo no solo por los los- animales, también los vegetales. También los vegetales. Sí, le tenemos mucho miedo a la palabra transgénico, y la verdad es que ya nada más a través de la historia de la humanidad, por haber seleccionado, ya estamos Exacto. haciendo Una selección y una modificación. incluso nosotros mismos, cuando decidimos elegir una pareja que nos convenga, estamos haciendo después un producto transgénico. Ustedes tienen para elegir. Sí, bueno, no, pero suponiendo que tuviera para elegir. Ánimo, Pepe, ánimo. Bueno, la elección es de 2, si te eligen también cuenta, ¿no? Bueno, Sí. sí. Ahí ya, Es verdad. a menos de que ninguna de las dos personas hubiera elegido, entonces ahí se rompe la cadena. Es cierto. Sí, pero debemos perderle el miedo a cuando pensamos en genética alterada o alimentos transgénicos, porque la verdad es que la ciencia no es tan villana como nos la imaginamos. Así es. La mayoría de las veces son soluciones a problemas que tenemos ya, y que si no los solventamos van a seguir creciendo como problemas en vez de como soluciones. Exacto, y puede que en algunas ocasiones se nos sale de las manos y sí desencadena algunos problemas, pero a final de cuentas son más los beneficios que los problemas que esto trae consigo. Y la evolución es algo que realmente se necesita, la curiosidad, la evolución, todo parte de un avanzar y mejorar también el entorno para nosotros. Sí, déjame irte haciendo unas preguntas para ir cerrando el tema. Si yo en este momento te entrego a ti todos los recursos económicos que necesites, todos los recursos en cuanto a personas que necesites, El sueño de un estudiante. sí, y todos los recursos académicos, de personas, de lo que sea, de instalaciones, aparatos, lo que sea. Bueno, en económicos se engloba mucho todo eso. ¿Qué línea de investigación seguirías? ¿Qué pasos seguirías tú como ingeniera en alimentos? ¿Cuáles serían tus búsquedas de solución para estas problemáticas? Personalmente, yo aún me siento muy verde en este tema principalmente. Bastante curioso que lo diga. Se siente muy verde la señora Lechuga. Que Eso quiere- significa que está bien, ¿no? Sí, O sea, Que lo eso. diga una ingeniera en Está alimentos. Verde como lechuga. No, hay muchísimos aspectos a tomar en cuenta y no sé tanto del tema como para decir, ok, el primer paso que sería plantear esto, porque estoy segura de que esta idea sería la indicada. Primero creo que tendríamos que explorar más allá, ver las condiciones que permitan hacer este tipo de modificaciones o a raíz de ello hacer nosotros algún desarrollo que realmente pueda funcionar. Mira, pues dices que está muy verde y ya tienes el primer paso del método científico. Primero experimentar y probar lo que se necesita. Me estás diciendo que a lo mejor es más importante priorizar qué problemas son los más importantes antes de tratar de buscar soluciones. Más que problemas, condiciones. Condiciones de otro planeta, de otra atmósfera, condiciones que podamos solucionar en cuanto a los alimentos, más bien hablando en este caso de vegetales en agricultura, ver qué puntos en específico debemos tratar en un vegetal para que éste logre realmente sobrevivir en otro planeta. ¿Sabes qué, Dani? Ahorita que estás diciendo todo eso, yo creo que me gustaría retarte a algo para este próximo concurso. Madre mía. Porque, bueno, ahorita estábamos hablando de la mutación y todo. ¿Por qué no tratas de hacer, no sé, un cultivo de lechugas? Lo metes al vacío, simulando un poco las condiciones allá arriba. Y, bueno, tratando de ver cómo es Marte, que es caliente, le tratas de mantener que esté muy caliente todo el tiempo. Me imagino que con el tiempo alguna lechuga debería de salir, y eso si se lo metes a tu hidroponía que ya hiciste,
pues tendrías un super proyecto, ¿no? Sí, podría funcionar. Y Es también buen punto. para todo el público que nos está escuchando, si viven en algún lugar donde las condiciones Si sean- viven en Marte, si viven en Marte, fíjense que con este tip van a tener lechugas caseras. Criaturas Si eres de marcianas. Nuevo León. de Nuevo- síganos para más consejos. Si eres de Nuevo León, o sea, Marte. Yo tengo más dudas. Bueno, mira, pues ya planteó Alex la idea de tener todos los recursos. Pero Ujú. pues en el caso en el que estás ahorita, no tienes De que todos no los tengo recursos. nada. Ok. ¿Qué es pero van a participar otra vez en este concurso del Deep Space? Es lo que esperamos, volver a concursar, pero aún no lanzan esta convocatoria, entonces no sabemos si debemos concursar con el mismo proyecto mejorado o cambiar de proyecto. Sobre eso, bueno, ya me interesan las dos cosas. Si va a ser un cambio de proyecto, ¿cuál va a ser el proyecto? Y si permanecen con este proyecto, ¿cuál es el primer detalle a cambiar? Ok. Creo que si cambian de proyecto no sería muy apropiado decirlo en este momento. O no lo sé, la verdad. Tendría que hablarlo con el team. Ajá. Pero Y si hiciéramos modificaciones, creo que podríamos investigar. Yo me voy a aferrar a los peces, porque es muy innovador. incluso pues también es selección de peces, los metes Ajá. con la plantita y Sí, exacto. morirán muchos, pero será por la Sí, Sí, ciencia. exacto. Incluso aquí en tierra se hace. Tienes que elegir qué pez Sí. funciona con qué vegetal. Y ese sería un punto muy importante a tratar fuera del planeta. ¿Qué pez sobrevive al planeta, sobrevive al traslado que se hace desde nuestro planeta a Marte? ¿Y qué pez puede nutrir de forma correcta la planta y que no enferme también? Yo creo que toda esa investigación y tratando de hacer, no sé, un pez un poco más fuerte del normal, Ujú. ya te debería de dar muchísimos puntos. Pero bueno, en este caso no sé si tengas algo que decir, Pepe. Sí, y quiero que no dejemos a manera de conclusión porque las personas pueden seguir reflexionando sobre el tema, interesándose, pero sí quisiera empezar a cerrar este capítulo haciendo la petición común que ya se tiene en estos episodios. ¿Alguna recomendación que tú nos puedas hacer sobre algún libro, alguna revista que te haya gustado, algún curso, independientemente de que sea de otro tema o del tema que sea, que nos ayude a seguir cultivando nuestro sentido científico y nuestro gusto por estos temas? Sí, no tuve todo el tiempo como de meterme tan detalladamente a recursos como libros o unos papers sí fueron de mucha ayuda. No tengo como a la mano exactamente el nombre de estos papers, pero si les interesa un poco más conocer sobre los alimentos, la evolución que se ha dado o incluso cómo es el proceso de selección de los alimentos que ya están establecidos en este momento para los astronautas, pueden ver, creo que está en YouTube, este documental que les mencionaba al principio. Creo que se llama Heston Dinner, algo así. ¿Heston Dinner? ¿Como Ajá. cena Heston? Ujú. Ok. Heston es el ¿El apellido del chef. Ah, genial. Sí. Maravilloso. ¿Cómo se escribe? ¿Heston G? Heston. Yo también Genial. pensaba que era con G. Yo también. Patricio, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer tú desde que, como ya eres fan, de cualquier tema sobre escuchen ciencia, el algún podcast. libro, tú que eres físico y que te fascinan las matemáticas, no sé si nos quieras hacer recomendación de algún libro, de alguna serie, de alguna película, de algún documental? Vean Futurama, trae muy buenas, les gusta meterse mucho en teorías, al menos por el entretenimiento, se quedan con algo, nada más. Interesante, fíjate, voy a echarle una mirada en cuanto pueda a Futurama y si resulta ser tan interesante como me has estado insistiendo, yo creo que nos vamos a traer esos temas para acá, para el podcast, a dialogar. Interesantes. Alan, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer? Yo creo que como recomendación podría decir lean cualquier libro de Isaac Asimov, pero creo que esta recomendación tú ya la habías dado en el podcast pasado. Ya. Es que realmente valen la pena. Toda la ciencia ficción que tenemos hoy en día se la debemos a él, pero pues otras recomendaciones, salgan, encuentren alguna semilla y experimenten. Ya aquí más o menos les dijimos cómo pueden empezar a hacer mutaciones, entonces vayan y creen sus propios monstruos. Sí, por ejemplo, si eliges la más colorida o la menos colorida o así poco a poco vas haciendo algo de selección. Mi recomendación es el libro de O'Neill que se llama The High Frontier,
habla de una primera especulación sobre la posible colonización en otros planetas y evidentemente nuestro podcast, síganlo escuchando si les está gustando. Si no les está gustando, compártanlo con sus enemigos. Si les está gustando, compártanlo con sus amigos. Queremos agradecerte, Dani, por esta valiosa colaboración que nos has brindado hoy. Y este espacio que nos diste en tu agenda. No sé si tengas redes sociales para que Sí, te claro. sigan. En LinkedIn estoy como Daniela Lomelí, en Instagram como Dani con @, .lomelí. Y igual en Facebook como Dani Lomelí. Ok, mis redes en Twitter e Instagram son @jalejandrosau. ¿Y las tuyas, Alen? Las mías es Alan Saúl o en Instagram es Alan Saúl 1573.